para llegar a nuestro destino tenemos que cruzar la montaña y arribita en el cerro nos encontramos con un poquito de nieve. Luego ya viene la zona granjera, más agrícola, y llegamos a la primera parada de nuestro paseíto. Hola chiquillos, aquí a mi espalda una de las fábricas de queso más grandes aquí en Oregón. Estamos hacia la costa, hacia el Pacífico. Miren, ahí está, se llama Tillamook. Espero haber pronunciado bien el nombre y les voy a mostrar qué hay dentro de la fábrica de queso. Yummy. Free cheese. Miren, chiquillos, aquí está el gift shop. Puedes encontrar un montón de merch. ¿Qué encontraron? Ya, esto es típico del chileno, ¿ah? Voy a hablar por nosotros, en realidad, típico de nosotros. Ahí arribita se pueden ir a sacar muestras gratis de quesito. Y el queso favorito del Pato, ¿cuál es? Muéstramelo. Pero sabes que no lo tenían de muestra, así que vamos a tener que comprarlo aquí abajo, pero es ahumado. Un quesito ahumado. Un quesito ahumado que es como el queso estrella de aquí de Tillamook. Yo voy a probar el medium cheddar que yo saqué. Primeras impresiones. Esta es mi favorita. Este es bastante intenso, prueba este. Yo sí lo probé. Es amargo. Es amargo. Amargo. Si eres un foodie y vienes a Portland, no puedes dejar de visitar Tillamook Creamery porque la entrada es completamente gratuita y es demasiado delicioso y entretenido. Acá está la parte como de museo, así cómo se hace el queso y todo el proceso como de fabricación. De hecho lo puedes ver desde la ventana, miren, vamos. Aquí va explicando como todo el proceso, ¿cierto? Los ingredientes, la cocción, los tiempos. Y es súper choro porque realmente esta es la fábrica, o sea, están todos los procesos súper expuestos como para el público, entonces la gente aprende de manera interactiva. Oh, y mira esto, mira ese, el de Blue Octopus, me gusta. A ver. Wow. Me lo cierran también. Ahí lo empaquetan. Sí. ¿Ves ahí? Sí. Yo compro este queso hecho en el supermercado. El queso que comemos nosotros comúnmente es el Tillamook, ¿cierto? Incluso los más pequeñitos pueden jugar a ser granjeros y alimentar terneritos, porque en Tillamook puedes encontrar actividades para toda la familia y si llegas temprano puedes agendar tu tour guiado. ¿Puedes sacar queso de nuevo? Eso no se puede. Sí se puede. Mira, esta es la fila para tomar helado, porque de hecho acá hay un restaurante, así que hay heladería y hay también para comer sándwich, pizza con queso. Así que aquí le están sacando provecho obviamente a todos los derivados de la leche. Bueno chiquillos, terminamos acá en Tillamook, compramos unos quesitos, el Pato está pagando. No tomamos heladito porque había una línea muy grande y además ayer tomamos helado, así que no quiero tomar helado de nuevo. Estamos cuidando la dieta así por un verano sin polera. Y todavía es temprano para nosotros para almorzar, así que vamos a esperar un ratito más y vamos a comer en otro lado porque ahora nos vamos para la playita a disfrutar del mar. Si te está gustando este videito te invito a suscribirte al canal, es gratis, fácil y me ayudas muchísimo a crecer. De igual forma si compartes y me regalas un like. Ahora si quieres ver fotitos de esta y otras aventuras, tengo mi Instagram que te comparto aquí abajito. El Pato cuando nos estábamos devolviendo vio un beaver. ¿Qué es un beaver? Es un castor. Así que se bajó a grabarlo pero no tuvo suerte. El castor se escondió. Se metió como una madriguera, una olla, no sé la que era. Sí. Así que no lo pude ver más. Sí. Solo quería grabar en realidad. Pero sí. Y bueno, vamos como camino a tierra, Pero es demasiado tierno. Camino a tierra aquí.
es la criatura más tierna que he visto, aparte de tan tan tan. Because there are so many things that I left unsaid. Y al fin llegamos a la playita. Sí, miren qué hermosura. Hermosa esta playa. Aquí de Oregon, en la costa oregoniana. Pato, ¿Sí? ¿cómo se llama? ¿Dónde estamos? Cape Mears. Cape Mears. Ah, nos costó encontrarlo. Cómo se pronunciaba y todo, ¿no? Mears. Bueno, y nos tomamos el día. Esto está como 1 hora y media, 2 horas de la casa de nosotros, que estamos en Beaverton, al ladito de Portland, que es la capital de Oregon. Y en este videíto que hemos aprovechado de conocer un poquito el camino desde allá hasta acá, hasta la costa, contarles cómo ha sido nuestra experiencia viviendo en el estado de Oregon, ¿cierto? Bueno, para mí esto no lo habíamos preparado, por si acaso. Esto no, es bien espontáneo. O sea, sí teníamos preparado hacer este video, pero no lo que vamos a decir, ¿cierto? Esto es un misterio porque seguramente tenemos puntos de vista parecidos, pero no iguales, ¿cierto? Para mí vivir en Oregon ha sido como una montaña rusa, o sea, cambiarnos. Es bien diferente a Virginia. Al principio lo encontraba como un poquito, de hecho, desordenado, porque Virginia estaba como todo muy organizado, con los jardines muy, muy bonitos y todo. Y bueno, y acá en Portland, en Oregon, en realidad hay zonas que también son así, pero muchas zonas son como más naturales, como más salvajes, así wild, ¿no? Sí. Como que de repente tú encontrás ahí varias parcelas, un poco más de zonas como en la ciudad, que se sienten como un poco rurales o como en el bosque. Planificación sí, como que estructurada. Sí, como que la ciudad hubiese sido más espontánea. Sí. Y yo creo que eso también, para mí, es como un poco la gente, es el reflejo de la gente, porque la gente también es como bien así. Más relajada, sí, más. La gente con tatuajes, aro, en esos términos menos formal, pero además eso se ve en la forma de relacionarse, y la verdad es que eso me sentí bastante cómodo, así que contento por el cambio. La verdad es que llevamos 6 meses, un poco más, entonces es difícil tampoco como poder tomar, es nuestra primera impresión, o sea, vamos a ver cómo va avanzando en el tiempo. Sí, pues tú no podés sacar la película como tan completa en tan poco tiempo. Y bueno, como les contaba antes, siempre todos los cambios son difíciles, así que todavía adaptándonos, pero yo creo que una de las cosas buenas, coincido contigo, Pato, es que la gente es súper auténtica. Yo encuentro que nadie como que finge ser quien no, y la gente en el fondo es espontánea, y eso yo creo que se agradece mucho. Sí. Pero a la vez también es seria, ¿no? Sí, es gente relajada, pero también cumple con los compromisos. En el fondo es otra forma de llevarlo menos al extremo del rendimiento y todo eso. Bueno, y la vida respecto, yo creo que a otras ciudades grandes como, no sé, Nueva York o no sé qué otra ciudad grande, Washington, de repente igual tiene como un ritmo diferente. Es un poquito más como que se siente que estamos en regiones. De hecho, el clima, yo les contaba en otro video, es bastante frío. Nosotros vinimos a la playa y les voy a mostrar que esto es como un típico día de playa aquí, incluso en verano. Sí, en verano también a veces también está súper helado. Sí. Y la Josefina. Pero son playas súper lindas, o sea, tienen como una belleza diferente. Esa belleza como más profunda, como más meditativa, más pensativa. Y bueno, podemos ver también que lata, que hay una lata ahí de basura. ¿Qué lata? Como que lata la lata. La vamos a recoger para contribuir. Había de hecho una persona que estaba ¿Limpiando? Hay una persona caminando con un balde y recogía las cosas sucias. Y entonces, claro, Les cuento también que hoy día está de vacaciones la Josefina, por eso andamos por acá. Es el primer día de vacaciones. Oye, y para ti, Josefina, ¿cómo ha sido el cambio? Bien, me gustó. ¿Sí? Sí. ¿Ha sido muy difícil adaptarte al colegio nuevo? Ah, sí. Ya. Sí, porque como que todos creen que yo no sé cómo funcionan las cosas. Como que eres muy nueva. Sí.
¿Y tú sabes cómo funcionan las cosas? Bueno, no. La verdad es que nosotros igual nos hemos adaptado súper bien a Oregon. Creo que, bueno, en resumidas cuentas, la gente es buena onda. Es una ciudad súper ecologista. Creo que en los deportes outdoor y toda esta, la cosa como de la naturaleza es súper importante aquí en Oregon. O sea, la gente como que, de hecho, está súper orgullosa de toda esta actividad en torno al deporte outdoor, ¿cierto? De salir a andar en bicicleta, del hiking, de hacer camping. Sí, hay mucha actividad al aire libre. Sí, y a Por lo pesar menos del frío, el la frío, lluvia y gente todo sale a eso. trotar. O sea, la gente trota en invierno y con nieve prácticamente la gente igual sale. Creo que... Hay unos que salen con shorts y Sí. con polera manga corta. Sí, de hecho la gente está como súper adaptada, es increíble eso. Y lo otro que yo creo, bueno, que hay más como diversidad. Es súper, también es un buen lugar. De hecho, en Portland, el eslogan es mantente raro. Como- Sí. Exacto, de hecho, keep weird, ¿cierto? Keep Que es como mantente keep it- raro, keep así it como weird, yeah. Portland, mantente raro. De hecho, eso es como el reflejo de que a la gente le gusta ser diferente aquí. Y Josefina, de hecho, mira, le puse esas mechitas que eran azules, pero se le salió, ahora se la voy a arreglar. Y es porque, bueno, Pato, de hecho, se hizo un arito, ¿ven? El arito, él nunca se había hecho nada y se hizo Y piercing. yo me voy a hacer un Así que la doble. familia está desatada, ¿sí? Y yo me voy a hacer un doble acá. Bueno, yo creo que es rico sentirse libre, es rico sentirse como que tú puedes ser tú mismo. Y acá nos hemos sentido súper bienvenidos y también con esa libertad. Es como eso de la diversidad, que acá no hay discriminación a las personas independiente de su género, de su orientación sexual, o de que si una persona es súper, no sé, a los cuerpos, ¿cachai? Distintos tipos de cuerpos, las personas ancianas, ¿cachai? Igual pueden usar así como la ropa que quieran o el pelo de colores, estar lleno de tatuajes, nadie juzga. Y eso, bueno, en Chile yo también estoy como de acuerdo, como que creo que la gente está como un poco más abierta, más tolerante. Sí. Perdón. La Ahí. última vez que fuimos a Santiago Centro, Providencia. Sí, me gusta eso, creo que somos todos diversos y somos todos diferentes y tenemos que aceptarnos y respetarnos. Si les gustaría que hablara de otros temas también, díganme, propónganlo, coméntenlo. Si les quedan más dudas sobre lo que fue, lo que es Oregon, Portland, solamente escríbanme, dejen comentarios. Aquí nos hemos sentido súper bien como inmigrantes. Siempre nos ponen buena cara cada vez que decimos que somos chilenos. La gente se sorprende y dice, wow, Chile. Y hay hartos chilenos, la comunidad no es tan pequeña. ¿Y qué más? En general, eso. Hay en otro video les voy a hacer el costo de la vida. ¿Les parece? Ya, chiquillos, los dejo. Voy a seguir disfrutando en familia. Pero les dejo un besito y como siempre digo, nos vemos en un próximo video. Sí. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao, chao! La piedra que me trajo la Josefina, ¿qué es? Son las 7 de su corazón. ¿Es tu corazón para mí?